verla ahorita. Así que solo para que quede ahí grabado también, ¿verdad? Este capítulo 4, como es de topología, pues no lo vamos a tratar. Entonces solo se los dejo como una lectura ahí para que tengan más que todo en mente cuáles son las definiciones que utiliza el autor de estos conceptos de abiertos y cerrados. Es importante también ver los ejemplos que hace, porque hay veces que quizás, por ejemplo, estos ejemplos en espacios discretos, que recuerden que les decía que esos espacios discretos son bien simplones, pero se utilizan bastante en ejemplos. O ejemplos que sean en los LP. Aquí parece que no hace ninguno, por ejemplo, ningún ejemplo en LP. Ese tipo de cosas son las que hay que ponerle en mente. De repente ver los ejercicios, hay alguno relacionado con algún LP o alguna cosa así, ¿verdad? Entonces, como tenerla en mente, ¿verdad? Porque puede ser que me sirva más adelante. Entonces, eso, como les digo, se los dejo ahí para que ustedes lo lean y entonces nos vamos a saltar a esta parte de continuidad. Si se ponen a pensar, si comparan la temática de abiertos y cerrados y continuidad, pues ambas son nociones como topológicas, ¿verdad? Pero si pensamos en lo que interesa en análisis, quizás nos interesa un poco más hablar de continuidad que de abiertos y cerrados. Si nos quedamos aquí como, se sentiría como que estamos más en topología, ¿verdad? Que en análisis. Entonces, bueno, nos vamos a saltar a este capítulo 5. Ya entonces, de lo que veamos aquí en adelante sería para las siguientes evaluaciones, ¿verdad? O sea, siguientes tareas o pruebas van a ser sobre esta parte de acá. Recuerden que también ya mañana, ¿verdad? Nuestra primera evaluación, espero que estén listos ahí. Recuerden que ahí el tipo de evaluación, más que todo, ver si van comprendiendo los conceptos, ¿verdad? En todo caso, si les pongo alguna pruebita o algo de algún ejercicio, pues algo que sepa que sea corto, ¿verdad? Como les decía la vez pasada. Pero esperen más que todo cuestiones así como tal cosa, verdadero o falso, o seleccione la correcta de las siguientes, ese tipo de cuestiones. Ok, veamos entonces qué nos dice el autor sobre continuidad, ya para entrar en detalle a eso. Déjenme quitar el video para evitar problemas de conexión. Pues lo que nos interesa pues hoy es pues, precisamente ver cuál es la definición de continuidad que utiliza el autor para funciones definidas en espacios métricos, que es el ambiente que nos interesa ahorita, y algunos conceptos relacionados a ello, ¿no? Recuerden que de cierta forma estamos como repitiendo análisis 1, pero ya en un ámbito más general, ¿verdad? De espacios métricos y normados. En análisis 1 solo es, en todo caso, solo es en el espacio métrico R, ¿verdad? Y solo ahí se trabaja todo. Aquí pues lo estamos generalizando, ¿verdad? A espacios métricos y normados. La definición es prácticamente una especie de traducción de la definición que uno tenía ya en análisis 1. Solo que en análisis 1, si se acuerdan, déjenme escribirlo para hacer como una comparación de lo que teníamos allá. En análisis 1 le decían a uno, ok, la función f, ¿verdad? De R en R, ¿verdad? Es continua en algún valor A, ¿verdad? En R, en el dominio, ¿verdad? Sí, para todo epsilon, ¿verdad? Mayor que 0. Y a un delta, ¿verdad? Mayor que 0. Tal que, sí, la distancia de x a A, ¿verdad? Es menor que delta. Eso implica, lo voy a poner todo en símbolos ahí para ahorrar. Eso implica que la distancia en las imágenes, ¿verdad? De f de x a f de a es menor que epsilon. Si recuerdan, pues esa es la definición que teníamos allá en R, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que lo que vamos a hacer es traducir esto a el hecho de que ahora, en vez de R aquí, en el dominio o en el conjunto de partida de la función, y en el conjunto de llegada, pues ahora tenemos dos espacios métricos arbitrarios. No necesariamente el mismo, para empezar, ¿verdad? Pueden ser distintos y cada uno con su métrica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí que decimos valor absoluto de x menos a, que son valores en el dominio,
Entonces aquí va a ser la métrica, la distancia de X a A, ¿verdad? Con la métrica del dominio menor que delta, ¿verdad? Entonces, si comparamos, aquí solo fíjense que en el libro escriben la definición como pareciera que estuviera al revés, fíjense, porque escribe la desigualdad menor que epsilon primero y después la otra que es menor que delta, pero si leen la redacción, pues no es que está al revés la definición, sino que es otra forma de escribirlo, porque dice tal que esto es menor que epsilon cuando esto es menor que delta, que es lo mismo que decir, si esto es menor que delta, entonces, o eso implica que esto es menor que epsilon, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, pues la definición está en X, ¿verdad? Es continua en X, en el dominio, ¿verdad? Sí, para todo epsilon existe un delta. Aquí añade esto el autor de que depende de f de X y de epsilon, puesto que ya después hay otros conceptos como continuidad uniforme, por ejemplo, donde ya no depende de epsilon, ¿verdad? Perdón, no depende de X, perdón. Y incluso vamos a ver un concepto más adelante que se llama equicontinuidad para una familia de funciones donde ya no va a depender tanto ni del X ni de la función, sino que solo del epsilon. Y por eso aquí, digamos que se especifica que ese delta depende de estos tres, ¿verdad? De la función que se está analizando, del punto donde se está viendo la continuidad y del epsilon que se escogió, ¿verdad? O sea, puede ser que esté como de más esto aquí, ¿verdad? Pero, como les digo, el autor lo aclara porque después hay otros conceptos donde se ve que lo importante es que continuidad uniforme no depende de X, por ejemplo, ¿verdad? O X continuidad no depende de X ni de F, sino solo del epsilon, ¿no? Entonces, si se fijan, esta definición es prácticamente una traducción de esto que teníamos en R, ¿verdad? En análisis 1. Solo que ahora en una función que está definida entre dos espacios métricos arbitrarios, y pues ya ahí lo demás es cambiar, ¿verdad? En vez de valor absoluto, que es como la métrica usual en R, ¿verdad? O cómo se define la métrica usual en R, en vez de esa, pues poner las métricas correspondientes de cada uno de los espacios. Aquí solo hay que tener cuidado cuando se hacen ejercicios y eso, que en general estas métricas son distintas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ok, estos son elementos del codominio de la función o del conjunto de llegada de la función, y entonces tengo que utilizar la métrica de n, ¿verdad? Para esos elementos, que en este caso es ρ, ¿verdad? Para los elementos del dominio, pues utilizo la métrica de dominio, que son QT, ¿verdad? En este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la definición esta es la típica definición epsilon delta, ¿verdad? De continuidad. Pero hay un montón de alternativas y este teorema me da pues varias de esas alternativas y quizás a la que hay que ponerle más mente porque de repente es la que más se utiliza acá. Quitar esto. La que más se utiliza, piensen, estamos en análisis, entonces usualmente las cosas se basan en convergencia y eso, entonces tener un criterio en términos de sucesiones y que esté relacionado con convergencia, quizás es un poco más útil en análisis que lo que pasa en topología. Por ejemplo, que en topología, ustedes recuerdan este tipo de definición en términos de imagen inversa de bolas abiertas, es quizás la que más se utiliza ya, ¿verdad? Esta segunda o estas 4 y 5, ¿verdad? La prueba de este teorema es bien directa, así que no vamos a discutir la prueba. En todo caso, si sienten que no están seguros de cómo va eso, entonces, por eso le puse la numeración ahí al teorema, ¿verdad? Y si se fijan, la demostración es una cuestión prácticamente de escribir, no es que sale algún argumento ahí súper rebuscado que a saber de dónde se lo sacó, ¿verdad? No, es bien directo. Y más que, como les digo, continuidad, pues un concepto que ya han analizado en topología, en análisis 1, así que con más razón, digamos, para no quedarnos tanto ahí. Así que
Si observan las otras definiciones, la segunda solo es prácticamente traducir la primera, solo que en vez de hablar de las métricas, ¿verdad? Entre los puntos, pues se hace en términos de bola, ¿verdad? Bola centrada en X de radio delta, la imagen de ello esté contenida en la bola centrada en F de X y de radio epsilon, ¿verdad? Eso es prácticamente solo traducir estas mismas desigualdades que se dieron acá en términos de bola, ¿verdad? Que si recuerdan, la bola centrada en X de radio delta precisamente se definía como los Y que están en M, tales que están a una distancia menor que delta de X, ¿verdad? Y similar, esto sería, esta desigualdad define la bola centrada en F de X, ¿verdad? Y de radio epsilon, ¿verdad? O sea que solo es prácticamente esto mismo. De forma equivalente, pues por propiedades de funciones, se puede reescribir esto así, ¿verdad? Ahí fíjense que para este tipo de propiedades de funciones, que hay veces que uno no las tiene así tan presentes, hay un ejercicio aquí, si no me equivoco, déjenme hacer un poco de memoria dónde está eso. Creo que es precisamente en este mismo, sí, en este mismo capítulo, es aquí. Fíjense, estas 8 propiedades son propiedades de funciones que normalmente se trabajan bueno, en nuestra carrera es en topología, ¿verdad? Que porque no tenemos una clase que sea solo de teoría de conjuntos. De repente un poco de esto se pudo haber probado vaya, por ejemplo, esta propiedad 3, quizás se pudo haber probado en matemáticas discretas, ¿verdad? De repente, no sé. Pero, bueno, como la carrera no tiene una clase que se llame teoría de conjuntos, pues, si no, ahí se haría, ¿verdad? Entonces puede ser que algunas cosas de estas las hayan probado en topología, puede ser que no. Entonces, este ejercicio, digamos que es como los gringos les dicen cheat sheet, como hoja de trampa, como para tenerla ahí, ¿verdad? A la mano, pues siempre presente, porque hay veces que uno no está seguro, ¿será cierto que esto es igual a esto? Ah, no, solo es contenencia, ¿verdad? Así que bueno, tener presente esto por ahí, ¿verdad? Y por lo menos saber, ok, en los ejercicios del capítulo de continuidad, yo me acordaba que estaba en algún capítulo de estos, pero no específicamente en cuál. Está esta lista de propiedades de funciones que es bastante útil para resolver problemas, ¿verdad? Así que tengan en mente eso. Entonces, por ejemplo, de estas propiedades, seguramente más de alguna de esas se utiliza en esta prueba, por ejemplo, para quizás de repente. Fíjense que aquí solo son 4 incisos en este teorema. Yo le agregué que ese otro, ¿verdad? Que es reescribir la definición en términos de bola, ¿verdad? O sea, agregar un poquito más, como para no ponerlo como algo aparte. Entonces, este tipo de contenencias en términos de funciones, cuando tengan dudas si algo es cierto o no, será que esto solo es contenencia o es igualdad, pues tengan en mente ese ejercicio, ¿verdad? Y acá, como les digo, al final, ahí van a ver que cuando estemos analizando alguna prueba que requiera comprobar alguna continuidad, va a ser bien común que este inciso 3 aparezca más que los demás. No es que no van a aparecer los otros, porque hay varias situaciones donde simplemente conviene más utilizar alguna de las otras, ¿verdad? Si por alguna razón en una hipótesis de un problema yo tengo algo sobre cerrados, entonces de repente me conviene utilizar este inciso 4, ¿verdad? Si el ejercicio me pide compruebe que tal cosa, tal función es continua, ¿verdad? Así que ténganlo en mente, ¿verdad? Recuerden que de todas maneras, tanto para abiertos como para cerrados, que es lo que se utiliza aquí en estos incisos 4 y 5, hay unos criterios en términos de sucesiones, ¿verdad? Y ahí es donde les digo, oje en el capítulo 4 para ver esos criterios, ¿verdad? Recuerden que de hecho el de cerrado, para decir que un conjunto cerrado casi siempre se hace en términos de una sucesión, de convergencia de sucesiones, ¿verdad? Que déjenme ver, aquí debe estar, es este aquí, ¿verdad? Una sucesión en un conjunto cerrado si converge a algún punto que está, si converge tiene que ser a un punto que está dentro del conjunto, ¿verdad? Que es el criterio que normalmente se utiliza para comprobar que algo es cerrado. Porque la definición no es muy útil, ¿verdad? Porque solo me dicen que algo es cerrado si el complemento es abierto. Entonces, la definición como tal muchas veces no me funciona mucho, entonces
busco algún criterio como esto, ¿verdad? Para tener alguna alternativa, como para poder sacar más información. Ok. Siguiendo entonces de acá, como les digo, lo que más interesa es saber que tenemos varias alternativas cuando yo quiero comprobar continuidad de una función. Y quizás la que más aparezca es esta 3, ¿verdad? Que tengan en mente eso ahí. El libro pues el autor hace varios ejemplos. Estos son algunos de ellos que son como interesantes y son en términos quizás son cosas que uno no se imagina que pasen en el ámbito, por ejemplo, de análisis 1. Fíjense, por ejemplo, primer caso. Tengo una función que tiene como dominio naturales y su rango está en R. Y es cualquier función de este tipo. Piensen en esto, podría ser como una sucesión, ¿verdad? Una sucesión es como una función que tiene como dominio naturales y el rango pues depende de una fórmula que usualmente son reales, ¿verdad? Entonces fíjense, automáticamente la función va a ser continua. Y esto es como querer decir, ok, si vemos, una forma de interpretar esto es que si vemos a una sucesión como una función, entonces ya automáticamente la puedo ver como que es una función continua. ¿Por qué? Bueno, fíjense, cuando no se dice nada sobre las métricas, recuerden que se asume que son las métricas usuales, ¿verdad? Y aquí lo que pasa es que los naturales, con la métrica usual, se puede comprobar que funciona como un espacio discreto. Y fíjense que este detalle quizás no es tan directo, o sea, uno se lo puede como imaginar, ¿verdad? Por el comportamiento de n, por cómo funciona. De hecho, hay un teorema por ahí, o un resultado, quizás esté como alguno de los ejercicios en el capítulo 3, en alguna parte ahí del capítulo 3, que se empezaba a hablar de métricas, ¿verdad? Quizás por ahí hay algún ejercicio que diga, pruebe que cualquier conjunto que es contable o subconjunto contable de R va a ser o va a ser equivalente a un espacio métrico. Puede ser que haya algo así por aquí, ¿verdad? Pero no estoy seguro. El punto es que no necesariamente es trivial, ¿verdad? Decir, ok, los naturales con la métrica usual funciona como espacio discreto. No exactamente, ¿verdad? Porque si se ponen a pensar, la métrica usual es la que n la estamos viendo como subconjunto de R, ¿verdad? Entonces, como subconjunto de R, la métrica usual es la que viene del valor absoluto, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que si yo calculo la distancia entre un punto y el mismo, me da 0, ¿verdad? En la métrica usual y bueno, en cualquier métrica, ¿verdad? Es una de las propiedades que ocupo en la métrica. Pero si yo calculo con la métrica usual la distancia entre dos puntos que son distintos, no necesariamente va a ser 1, ¿verdad? Que es como funciona la métrica discreta. Entonces aquí a esto a lo que se refiere es, yo creo que yo les dejé como ejercicio. Ustedes me podrán confirmar. Aquí hablan de métricas equivalentes en alguna parte, ¿verdad? A ver. Debería estar por aquí, no recuerdo. Me parece que se los debía haber dejado como ejercicio. El punto es que hay una definición de métricas equivalentes que es básicamente que 43. 43, ok. Que es que definen las mismas sucesiones convergentes, ¿verdad? A ver, 43 me dijo alguien por ahí. Bueno. El 42 es el que habla de las equivalentes. Si se fijan, la definición es que definen las mismas sucesiones convergentes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que se dice que, y de hecho aquí pues sí está como problema, no sé si se los dejé como ejercicio esto, pero este sí dice directamente, ¿verdad? Que n es equivalente a un espacio métrico. Y cuando dice equivalente, no es que funciona exactamente igual, sino significa esto, ¿verdad? Que genera las mismas sucesiones convergentes, ¿verdad? Y pónganse a pensar, como les digo, no es que funcionen exactamente igual porque la métrica usual de n es la heredada de R, ¿verdad?
y la heredada de R no funciona de manera que, por ejemplo, la distancia entre 0 y 10 es 10, ¿verdad? No es 1 como en la métrica discreta, ¿verdad? Pero con esa definición lo que sí pasa es esto, ¿verdad? Que se generan las mismas sucesiones convergentes, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que no sé quién fue, ¿verdad? Pero ya que uno de ustedes mencionó específicamente el ejercicio 43, podríamos citarlo aquí, ¿verdad? Y decir, ok, por el ejercicio 43, los naturales con la métrica usual funciona como un espacio discreto. ¿Qué significa? Que las bolas abiertas, si recuerdan, habíamos dicho que en N o en un espacio discreto no había muchos tipos de bolas abiertas, ¿verdad? En particular, una de ellas eran los singuletes, los conjuntos que solo tienen un elemento. Y notamos que aquí, por ejemplo, para ver que es cierto que se cumple la continuidad, fíjense que la definición que se utiliza sería esta, ¿verdad? La 2. Una bola centrada en X de un radio tal, ¿verdad? Está contenida, o existe este delta, ¿verdad? Para cualquier epsilon. Aquí lo que me está diciendo esto es que el delta que funciona para cualquier epsilon es un medio. Y realmente no necesariamente un medio, ¿verdad? Cualquier delta que sea más pequeño que o menor que 1, ¿verdad? Inclusive 1 se podría tomar, ¿verdad? Pero bueno, como para asegurar, uno menor que 1. Y entonces lo que pasa es que las bolas de radio menores que 1, en un espacio discreto habíamos dicho que pues tenían que ser los singuletes, ¿verdad? Porque la otra opción, para cualquiera mayor o igual que 1, ahí no recuerdo si había que incluir o no el 1, ya me daba todo el espacio, ¿verdad? Que era el otro tipo de bolas. Entonces, pero yo lo que ocupo es un delta, ¿verdad? Para cualquier epsilon. Entonces, con uno que escoja es suficiente y aquí el mismo delta me funciona para cualquier epsilon, ¿no? Y lo que pasa es que como para este delta las bolas son estos singuletes, y esta imagen inversa, ¿qué sería? Bueno, tengo un elemento, ¿verdad? Real, una bolita ahí, ¿verdad? Y nuevamente, por cómo funciona la imagen inversa de esto, va a ser un subconjunto de aquí, ¿verdad? De los naturales. Recuerden que estas imágenes inversas de conjuntos acá, ¿verdad? Son subconjuntos de los naturales, ¿verdad? Y como la imagen inversa de un abierto tiene que ser abierto, entonces nuevamente esto tiene que ser o singuletes o todo el conjunto, ¿verdad? O sea que aquí nos sirve el hecho de que ya habíamos hablado de cómo eran las bolas, ¿verdad? En un espacio discreto, ¿no? ¿Qué más? Fíjense, si vemos como al revés la cuestión, si tomamos una función ya ahora con dominios reales y con rango un subconjunto de los naturales, este tipo de funciones son continuas, sí, solo sí, son constantes, ¿verdad? Y eso, ¿por qué funciona? Porque, nuevamente, si tomamos subconjuntos de acá, ¿verdad? ¿Qué pasa? En N, vamos a ver, aquí puse en paréntesis los únicos abiertos y cerrados de R son vacío y R. Y ahí lo que pasa en N es que los singuletes, por ejemplo, son abiertos y cerrados, ¿verdad? Son abiertos porque son bolas. Y si tomamos el complemento es abierto también porque es una unión de bolas, ¿verdad? Ahí ese tipo de resultados son los que, si no se acuerdan de topología, entonces vengan aquí, ¿verdad? En el capítulo 4, porque esas cuestiones de abiertos, estas las dicen por aquí, ¿verdad? En alguna parte. Quizás lo que les recomendaría es que hagan como una lista, ¿verdad? De los resultados más, o sea, de los teoremas, como para tenerla como una hoja de fórmulas, digamos, ¿verdad? Especialmente cuando uno no tiene, por ejemplo, yo, cuando estaba de estudiante, pues nunca tuve así una super memoria como para acordarme, la unión arbitraria de abiertos era abierto. No tenía esa memoria, entonces ocupaba siempre tener como un resumen de todos los resultados para poderme acordar, ¿verdad?
si ustedes tienen buena memoria, pues qué bien, ¿verdad? Porque uno no tiene que estar ahí yéndose a buscar al libro y para evitar estar buscando en el libro, pues es bueno tener como una lista de resultados, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que en los naturales, como funciona como espacio discreto, ¿verdad? Las bolas son estas, los abiertos serían uniones arbitrarias de estos singuletes, ¿verdad? Y entonces se puede ver que son abiertos y cerrados. Entonces, si esta función va a ser continua, la imagen inversa de un abierto tiene que ser abierto, ¿verdad? Sería por el... sería por la contrapositiva del 5, ¿verdad? Si esto no es abierto, entonces tampoco va a ser abierto en el otro lado, ¿verdad? O la contrapositiva del 4, ¿verdad? Y entonces, utilizando eso, diríamos, ok, si yo tomo un abierto acá, por ejemplo, un singulete, lo puedo ver como abierto o cerrado. Entonces, si la función es continua, la imagen inversa va a tener que ser también abierto y cerrado. Y entonces la única opción es que sea o todo o vacío, ¿verdad? Pero si fuera vacío, entonces la función pues no estaría definida en esos elementos, ¿verdad? Y no tendría chiste ahí. Tendría que ser todo R, ¿verdad? Y si la imagen inversa es todo R, ¿verdad? Para una sola bola, por ejemplo, para una singulete, significa que si yo evalúo la función en cualquier punto en R, el resultado tiene que ser ese singulete. Entonces, la única opción para que eso pase, si la imagen de cualquier real tiene que ser un elemento en un singulete, significa que la función tiene que ser constante, ¿verdad? Todo eso que le estoy hablando ahí, pues lo conveniente es escribirlo, ¿verdad? Escribirlo con detalle y convencerse uno tranquilamente de que es cierto que funciona, ¿no? Otro ejemplo, fíjense que si definimos una función en términos de la métrica, que noten que esto es como bien arbitrario, ¿verdad? Yo puedo tener cualquier espacio métrico, ya sé que existe entonces esta función, la que me define la métrica, y entonces a partir de esto, digamos que pasa que hay algunos problemas donde a uno le toca definir una función. Entonces pónganse a pensar, si a uno le toca definir una función en un espacio métrico, como que no hay muchas opciones. Ya sea que sea una función, digamos, de un espacio métrico a R o de un espacio métrico a otro espacio métrico. Quizás en ese ámbito general sería un poco más enredado todavía, ¿verdad? Pero fíjense que una de las herramientas que uno tiene, y casi la única, para definir funciones en espacios métricos es precisamente las métricas, ¿verdad? Que me dan. Entonces esto, por ejemplo, me da una manera de definir una función que va de un espacio métrico a R, ¿verdad? Porque las métricas lo que me regresan son reales. Y entonces, y más aún esta función no es de cualquier tipo, sino que es continua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo compruebo esto? Bueno, eso también sería por uno de los ejercicios que les dejé, ¿verdad? Por la que uno le llama, bueno, yo no sé si ustedes le llaman así, pero yo cuando estuve de estudiante siempre le llamé a esta la desigualdad triangular por la izquierda, ¿no? Entonces, si se fijan, por esta desigualdad, si uno aplica esto, es como decir, ok, la función que estoy considerando es la función esa métrica, evaluada en dos valores distintos, ¿verdad? En X y en Y. Digamos que el Z es fijo, ¿verdad? Es menor o igual que esto, y si esto es menor que epsilon, entonces esto también, o sea que la definición de continuidad, ¿verdad? Si la aplico con la definición epsilon delta, ¿verdad? Me va a funcionar tomando epsilon delta igual a epsilon, ¿verdad? Por esta desigualdad. Entonces, este ejercicio 2 del capítulo 3 prácticamente me implica que esta función que estamos definiendo en términos de la métrica es continua, ¿verdad? Como digo, este tipo de cosas, yo se las estoy hablando aquí, ¿verdad? Pero es bueno escribirla, ¿verdad? Por ejemplo, ahí sería una cuestión algo así, ¿verdad? La función que tenemos va de m, ¿verdad? En r, ¿verdad? Está definida como f, ¿verdad? El y se dejaba fijo, f de x, ¿verdad?
igual a la distancia de X a Y, ¿verdad? Donde Y es un valor fijo. Entonces, fíjense qué pasa. Si uno quiere aplicar la definición esta de continuidad, solo que la general, ¿verdad? A esta función, entonces lo que tendríamos es eh, que la distancia, ¿verdad? De un X a un Y. Bueno, aquí ya utilicé los mismos X y Y, pero bueno, utilizamos los mismos. La distancia de X a Y, ¿verdad? Menor que, ¿qué sería? Menor que delta. Y esto debe de implicar, y esto es lo que uno quiere demostrar, ¿verdad? Que esto debe de implicar que la métrica, ¿verdad? En el rango, que es, como es R, pues utilizaríamos lo usual, ¿verdad? Entonces sería el valor absoluto, ¿verdad? Fíjense que el Y lo estamos utilizando fijo, ¿verdad? Entonces, de repente aquí me conviene utilizar otra letra, ¿verdad? En vez de Y, porque ese ya está fijado, de X a Z, por ejemplo. Y entonces sería decir, ok, que eso implique que la distancia de X a Y, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? La distancia de Z a Y sea menor que epsilon, ¿no? Esto es lo que yo quisiera ver, que esto de acá implica esto de acá. Pero como nosotros ya tenemos esa desigualdad del ejercicio que les mencionaba, está aquí. Esto de aquí del lado izquierdo es prácticamente esto que tenemos acá, ¿verdad? Entonces yo ya sé que esto, ¿verdad? Es menor que la distancia de X a Z, ¿verdad? Y entonces, si yo ya sé que una es menor que epsilon, entonces la otra también. Si yo sé que esta es menor que epsilon, entonces esta también. Entonces escojo delta igual a epsilon, ¿verdad? Y eso me da la continuidad de esa función. Así que bueno, esto ténganlo como una herramienta, como para definir, cuando uno ocupa en algún problema, definir una función, y no cualquier función, sino una función continua, ¿verdad? Entre, que vaya de cualquier espacio métrico a, en este caso, a R, ¿verdad? Quizás uno se pondría a pensar, ¿y cómo podría ser entonces para definir una función que vaya de un espacio métrico a otro espacio métrico? Quizás así como está esto, así de entrada no me funciona, ¿verdad? Porque esto me va a regresar a un real, ¿verdad? Entonces, habría que ponerse a pensar, ¿verdad? ¿Cómo podría definir yo una función si lo ocupo, ¿verdad? Arbitraria entre dos espacios métricos, ¿verdad? Y se los dejo ahí para ponerse a pensar. Ok. Ya estos ejemplos son un poquito más rebuscados. Con la función esta característica, ¿verdad? Se le llama normalmente. En este caso definida en Q, los racionales, ¿verdad? Y recuerden que esta función está definida más o menos así como está definida la métrica discreta, ¿verdad? Que es 1 si el elemento en el que se está evaluando está en el conjunto, y es 0 si el elemento en el que estás evaluando no está en el conjunto, ¿verdad? Que en este caso la función como va de R en R, perdón, sería decir, es 1 si es racional, es 0 si es irracional, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros observamos que si nosotros tomamos la imagen inversa de una bola, ¿verdad? Centrada en 1, y la imagen inversa, ¿verdad? De una bola centrada en 0, pues lo que va a causar diferencia ahí, recuerden que esta función solo me da 1 o 0. Acuérdense que esta notación de funciones, cuando uno dice que una función va de R en R, normalmente los autores lo dicen, esas son de las cosas que casi siempre al inicio, al mero inicio, yo no sé si este autor lo hace porque ya aquí como que ya se sobreentiende eso normalmente, pero si ustedes se han fijado en la mayoría de libros, siempre dicen, ok, dan una definición de función, dan una definición de dominio, de rango y de todo eso. Por aquí creo que ya asume que es lo usual, ¿verdad? Incluso aquí en el prefacio no creo que hable de eso. Así que bueno, este autor no lo hace, pero recuerden que normalmente la definición que se utiliza de función es que cuando uno escribe, uno dice, ok, f es una función de m a n. Y entonces esto, cuando uno escribe esto, está diciendo que automáticamente el dominio de la función es m, ¿verdad?
si se ponen a pensar, entonces sería incorrecto en términos de esto, ¿verdad? Por ejemplo, decir la función raíz cuadrada, la que conocemos normalmente, ¿verdad? Ya en R, sería incorrecto decir que va de R en R. ¿Por qué? Porque según esta notación, estaríamos diciendo que el dominio, ¿verdad? De la función raíz cuadrada sería todos los reales, ¿verdad? Pero ya sabemos que no, ¿verdad? El dominio de la función raíz cuadrada solo es de 0 a más infinito. O sea que si uno quiere utilizar esta notación para describir la función raíz cuadrada, pues uno tiene que escribir concretamente así, ¿verdad? Va de 0 a infinito a R. ¿Y qué pasa? En la definición así de función, nuevamente en esta notación, n no necesariamente es el rango y pues eso son las cosas que nada más. Hay autores que puede ser que digan que sí, si yo escribo esto, significa que este es el rango. Pero no, ¿verdad? Usualmente la mayoría de autores, cuando escriben esto, dicen, ok, este es el dominio, pero el rango es un subconjunto, ¿verdad? De este que en español le decimos conjunto de llegada, ¿verdad? El conjunto de llegada no necesariamente es el rango, ¿verdad? El rango es un subconjunto del conjunto de llegada, ¿verdad? Entonces sí sería correcto decir, ok, la raíz cuadrada va de 0 a infinito en R. Recuerden que el rango tampoco no es todo R, ¿verdad? Es este mismo. Entonces, pero estaría bien decirlo porque se cumple esta otra condición, ¿no? Entonces, relacionado con lo que les decía, esta función, el rango solo es 1 y 0, ¿verdad? No regresa más valores, solo regresa a 1 y 0. Entonces, si yo tomo bolas en el rango, ¿verdad? Realmente solo me interesa, por lo menos en términos de la función, solo me interesa en este caso unos y ceros, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo considero la bola con cualquier radio, ¿verdad? No con cualquiera, de radio un medio, por ejemplo, y centrada en 2, y quiero ver, por ejemplo, la imagen inversa de la función esa chi, ¿verdad? En Q. Entonces esto, pues no va a tener sentido ahí, ¿verdad? Porque esta bola no incluye ni al 0 ni al 1, ¿verdad? Que son los únicos valores que me regresa esta función. Y entonces esto automáticamente es vacío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la función nuevamente solo me regresa 1 y 0. ¿Verdad? Entonces quizás las únicas bolas a las que tiene sentido preguntarse cuál es la imagen inversa son las bolas centradas en 1 y centradas en 0. ¿Verdad? Con radios pequeños, ¿verdad? Porque si tomo un radio muy grande, por ejemplo, que incluya a 0 y a 1, por ejemplo, la bola de radio 2 centrado en 0, entonces me incluye a los dos, ¿verdad? Su imagen inversa bajo esta función, pues va a ser todo R, ¿verdad? Porque todos los valores de R tienen como imagen 0 o 1, ¿verdad? Una de las dos. Pero ¿qué pasa? Si tomo una bola con radio suficientemente pequeño, aquí el que toma es un tercio, centrada en 1, entonces las preimágenes de estos valores son todos los racionales, ¿verdad? Porque todos los racionales tienen como imagen a 1, ¿verdad? Hago lo mismo, una bola pequeña, ¿verdad? Centrada en 0, tomo la imagen inversa bajo esta función y entonces, como ahí está incluido el 0, ¿verdad? Y es realmente el único valor que tiene una imagen ahí, o que tiene preimágenes, ¿verdad? Entonces las preimágenes del 0 son todos los irracionales. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implicaría esto sobre continuidad? Bueno, tendríamos que la imagen inversa de cualquier bola de este tipo me va a dar todos los racionales. Y uno se pregunta, ok, ¿será esto una bola en R? ¿Será esto una bola en R? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocupo, verdad? Bueno, no necesariamente una bola, que sea un abierto, ¿verdad? No son, ¿verdad? Entonces, eso implica que no va a haber nunca continuidad, ¿verdad? En ningún punto, ¿verdad? Porque nunca se va a satisfacer la condición de que la imagen inversa de una bola sea otra bola o por lo menos un abierto, ¿verdad? O sea que esta función no es continua, ¿verdad? En ninguna parte, ¿verdad? Eso es lo que concluiríamos de esto de acá, ¿verdad? Esta función no es continua en ningún real, ¿verdad? Pero
fíjense que si nosotros restringimos la función solo a los racionales, o sea que ya no nos interesa evaluarla en R, sino que evaluarla solo en Q. Si se ponen a pensar, piensen como en una gráfica, ¿verdad? De estas funciones. Las gráficas serían, creo que en el libro de análisis 1 más o menos las hacen, ¿verdad? Que son un montón de puntitos en 1, ¿verdad? Y un montón de puntitos en 0, ¿verdad? Los puntitos en 1 pues representan los racionales y los puntitos en 0 representan los irracionales, ¿no? Entonces digamos que si uno ve esta imagen, ok, no tengo intuitivamente, no tengo ningún problema en decir, esto nunca es continuo, ¿verdad? Por la forma que tiene. Si se acuerdan, incluso allá no sé por qué, como que se me borró la memoria del libro de análisis 1, por aquí lo tengo. ¿Verdad? Abbott, no sé por qué últimamente en la carrera se ha vuelto como el libro de análisis 1. Ahí incluso hacen otro ejemplo de una función que es algo así, ¿verdad? Ceros no recuerdo si es en los irracionales o en los racionales, y la forma que tiene ahora es así, ¿verdad? Y esa la utilizan para decir, ok, no es continua casi en ninguna parte excepto en 0, ¿verdad? Y ahí uno como que sí tiene problema como para decir intuitivamente que esto es continuo en 0, ¿verdad? Pero bueno, ahí uno utiliza la definición y prueba que sí se cumple. Entonces aquí este ejemplo, lo interesante es que si uno la restringe solo a Q, o sea que ya solo la voy a evaluar en Q, entonces si yo restringo la gráfica, me quedaría con estos puntos de acá. Si pienso intuitivamente, bueno, aún pensaría que no es continua, ¿verdad? En ninguna parte, ¿verdad? Porque es un montón de puntos como separados, ¿verdad? De alguna manera. Pero si uno le aplica la definición, y aquí lo mandan a uno a ver el ejercicio 9, si uno aplica la definición, pues sí va a ser continua, ¿verdad? O sea que si uno aplica la definición, cuando calculo de repente puede ser un argumento así como este, ¿verdad? Si hago la imagen inversa de cualquier bola ahí centrada en 1, pues me va a dar algo que sí va a ser todo, o algo abierto, ¿verdad? De repente todo Q, ¿verdad? Así que noten que la cuestión de continuidad como que tiene los mismos problemas que en análisis 1, ¿verdad? Que pasa que le quiebra un poco a uno la intuición, ¿verdad? Porque a uno en el colegio e incluso en 110 y cálculo 1 le dicen, continuidad son funciones así que no tienen ni agujeros ni salto, ¿verdad? Entonces que después vengan y le digan a uno, no, mire, esto es continuo. Entonces uno dice, bueno, entonces, o sea, lo que me enseñaron allá estaba mal. No es que estaba mal, sino que restringido por lo menos a lo que uno estaba estudiando allá, pues estaba bien, ¿verdad? Y de todas maneras, en cálculo, por ejemplo, a uno le interesa que sea bien visual la cosa, ¿verdad? Entonces, no es que está mal, sino que en ese punto no se pueden mencionar este tipo de ambigüedades, ¿verdad? Así que, por ejemplo, ustedes que ya están terminando la carrera, seguramente les va a tocar hacer práctica ya pronto, ¿verdad? Este tipo de cosas, aunque ustedes ya las sepan, que son verdaderas, digamos que a ustedes les toca hacer práctica de cálculo 1, no es que va a ir uno ahí en cálculo 1, miren, esto es continuo. No, allá uno realmente se centra a lo que es, ¿verdad? Fíjense, y uno sigue enseñando así, ¿verdad? Continuidad son cuestiones que son así bien bonitas, que no se quiebran en ninguna parte, no tienen saltos, no tienen agujeros, no tienen asíntotas, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y hasta que la persona, si acaso, ¿verdad? Estudia matemáticas, hasta que la persona llegue a análisis, donde ahí sí se estudian más a fondo las cosas, pues que se dé cuenta de que puede pasar este tipo de cosas acá, ¿verdad? O sea, en la práctica, pues está bien hacer esto, ¿verdad? En la práctica, ¿verdad? Si uno supiera que va a dar cálculo 1, por ejemplo, solo para gente que estudia matemáticas, pues ahí sí no habría problema, ¿verdad? Porque es como, en todo caso, prepararlo para lo que viene después, ¿verdad? Pero como cálculo 1 la lleva a todo mundo, ¿verdad? Ingeniería, no se le puede decir ese tipo de cosas, ¿no? Se puede, pero no es recomendable. Así que se lo recomiendo ahí en caso de que les toque hacer práctica de este tipo de cosas, ¿no?
Eh, un tipo, fíjense, especial de funciones continuas son las isometrías. Las isometrías son funciones que preservan la distancia. Eh, en cursos de álgebra lineal a veces se menciona, ¿verdad? Cuando se habla de aquello del producto interno y resulta que las isometrías tienen relación, o sea, el hecho de que preserven las distancias implica a veces que preserven los productos internos, o sea, que se preserven los ángulos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que puede ser que ya hayan escuchado el concepto de esta isometría. Aquí pues significa nada más que una función es una isometría si preserva la distancia, ¿verdad? O sea que la distancia entre las imágenes es igual a la distancia entre las preimágenes, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Si se quiere. Como es una igualdad, no habría problema con decirlo en la otra dirección, ¿no? Entonces uno puede comprobar fácilmente, ¿verdad? Porque directamente, similar a como pasó con esta función, directamente se va a satisfacer la definición epsilon delta de continuidad, ¿verdad? Si yo ya sé que esto es menor que epsilon, entonces tomo delta igual a epsilon y ya va a funcionar la definición, ¿no? Así que las isometrías son un tipo especial de funciones continuas, ¿verdad? Otros conceptos ahí relacionados es la distancia entre puntos y conjuntos. Y si ustedes piensan en el concepto, como que no se le ve una relación con continuidad, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que sí hay una relación ahí. Fíjense cómo se define, ¿verdad? La distancia entre un punto en un espacio métrico y un subconjunto no vacío, ¿verdad? El espacio métrico, ¿no? Se define como el ínfimo de las distancias que hay, de todas las posibles distancias que hay entre ese punto y los puntos del conjunto no vacío que tomamos, ¿verdad? De ellas tomo el ínfimo, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, hoy no los he molestado mucho. No, hoy no les he preguntado nada, ¿verdad? Eh, Vamos a ver por si ya están durmiendo o algo así. ¿Cómo podríamos asegurar? Recuerden que en análisis 1 hay veces que el ínfimo y el supremo no existen, ¿verdad? O dan infinito. Entonces, ¿cómo podríamos asegurar que este ínfimo siempre existe, o sea, que es finito? ¿Alguien me podría decir? Eh, Ujú. sí, Sí, sí. que la función está acotada, Ujú. Por el, el espacio, perdón, el espacio el está conjunto, acotado. El el, con- conjunto, el conjunto, sí, perdón, el conjunto. ¿cuál? ¿Cuál? ¿A o cuál? A, No, si te fijas, la definición solo ajá, dice A es un conjunto arbitrario, ¿verdad? O sea que podría ser, A podría ser todo R, por ejemplo. Digamos que el espacio métrico es R, ¿verdad? ujú. Entonces A podría ser todo R, porque solo pide que sea no vacío, ¿verdad? Eso es todo. Entonces el conjunto no necesariamente es acotado, ¿no? El conjunto A. Así que no sería esa la razón. Pero bueno, por ahí va más o menos, pero no es esa la razón. ¿Qué se ocupaba? Acuérdense que se ocupaba para que un ínfimo o un supremo existiera. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Y que sean acotados. Entonces, eh, realmente el que me interesa que sea acotado es este. Por eso te pregunté, ¿cuál conjunto? Es este que está entre llaves aquí, ¿verdad? Este conjunto de distancias está acotado inferiormente. ¿Por qué valor? Cero. Cero, correcto. Entonces, si recuerdan el axioma del supremo en análisis, tenía su versión con el ínfimo, ¿verdad? El del supremo era que todo conjunto acotado superiormente iba a tener supremo y equivalentemente todo conjunto acotado inferiormente va a tener ínfimo, ¿verdad? Entonces, como estas están acotadas por cero, porque son distancias, entonces una de las propiedades de la distancia o de la métrica es que sean mayores o iguales que cero, ¿verdad? Entonces, como esto siempre es mayor o igual que cero, está acotado inferiormente por cero y este ínfimo entonces siempre existe, ¿verdad? No hay problema con definirlo así, ¿verdad?
Así que no hay problema, esta definición siempre va a funcionar. Noten que si yo tomo la distancia entre un punto que está dentro del conjunto A, ¿verdad? Por ejemplo, si el valor, imagínense que este conjunto es, pensemos en R, que es lo más simple, ¿verdad? Que el espacio métrico es R y que este conjunto no vacío es todos los positivos, ¿no? Entonces pienso entre la distancia entre todos los positivos y 1, por ejemplo. Ah, bueno, pero 1 es uno de ellos, ¿verdad? Es uno que es positivo. Entonces, al evaluar este ínfimo, una de estas distancias va a ser la distancia de 1 a 1. O sea, el mismo, ¿verdad? O sea que va a ser 0. Entonces, siempre esta definición, cuando tome un punto que está dentro del conjunto que me interesa, este ínfimo siempre va a ser 0, ¿verdad? Pero además, más aún, con ese mismo ejemplo, si yo dijera cuál es la distancia entre 0 y todos los positivos, pues también va a ser 0, ¿verdad? O sea, nunca va a ser 0 aquí, pero como lo que me interesa es el ínfimo, ¿verdad? Que es como un límite, pues ese límite va a ser 0, ¿verdad? Esas distancias se van a ir acercando a 0 y eso se puede resumir como como una proposición, la distancia de X a un conjunto. Aquí me faltó, déjenme marcar esto para corregirlo cuando se lo suba ahí al campo. La distancia entre un punto y un conjunto es 0, lo que me falta aquí es igual a 0, sí, solo sí, el punto está en el conjunto o es un punto un punto límite, ¿verdad? O sea, si está en la clausura o adherencia del conjunto, ¿no? Fíjense que se puede probar esta desigualdad que si lo observan es prácticamente la misma que analizábamos antes, ¿verdad? Para comprobar que las métricas son continuas, o sea, esa que les digo que uno le dice la desigualdad triangular por la izquierda, ¿verdad? Solo que aquí es para puntos individuales y aquí es como para un conjunto de puntos en un conjunto, ¿verdad? Pero si se fijan, la forma de la desigualdad es bien similar, ¿verdad? Y fíjense que esto me implica, similar que como antes, esto me implicaba que la función aquella definida en términos de métricas era continua, que esta otra función, que ahora ya no es individual, sino que es para un conjunto, también es continua, ¿verdad? Utilizando un argumento exactamente igual que el anterior, ¿verdad? Esto, fíjense que parece que no tiene gran relevancia, pero fíjense la relevancia que tiene reside en estos argumentos de aquí y con esto vamos a terminar. ¿Qué pasa? Si consideramos una función entre cualquier espacio métrico y los reales y continua, entonces este conjunto tiene que ser cerrado, ¿verdad? Puesto que estamos considerando el conjunto de preimágenes de 0, o sea, del cingulete 0, ¿verdad? Que es cerrado en R. Si la función es continua, entonces la imagen inversa de este que es cerrado tiene que ser cerrado, ¿verdad? Y la imagen inversa precisamente sería este conjunto, ¿verdad? Los elementos en el dominio cuya imagen es 0, ¿verdad? Por otro lado, por lo que dijimos aquí, ¿verdad? De que esta función es continua, si este conjunto es cerrado, ¿verdad? Este mismo que definimos aquí, entonces se puede reescribir así, ¿verdad? Donde noten que acá estamos utilizando como que la noción esta, ¿verdad? De distancia entre un conjunto y un punto, ¿verdad? Si nosotros combinamos esto, que es al final lo que interesa, entonces podemos decir, es una especie como de sí, solo sí, ¿verdad? Porque aquí tengo una función que es continua, entonces este conjunto es cerrado. Si este conjunto es cerrado, entonces se puede reescribir así. Y esto, distancia de x a e, la puedo utilizar para definir una función que es continua, ¿verdad? Por lo que dijimos aquí anteriormente. Entonces, si juntamos todo eso, lo que obtenemos es que un conjunto es cerrado, sí, solo sí, se puede escribir como la imagen inversa de 0 para alguna cierta función f. ¿Cuál podríamos utilizar esta, verdad? Que es la que estamos diciendo, que estábamos hablando aquí anteriormente. Y esto tiene una implicación fuerte porque básicamente estamos diciendo, si yo conozco todos los cerrados, que recuerden por topología, conocer los cerrados es prácticamente también conocer todos los abiertos, que serían sus complementos.
Entonces, conocemos todas las funciones continuas porque por este sí, solo sí, ¿verdad? Si yo ya sé que este es cerrado, entonces este me va a determinar una cierta función continua. Y viceversa, si yo tengo una función continua, entonces puedo definir conjuntos cerrados a partir de esta definición, ¿no? De manera que viene siendo como equivalente pensar en cuáles son todos los abiertos, cuáles son todos los cerrados, o cuáles son todas las funciones continuas del espacio métrico en R, ¿verdad? O sea, funciones valoradas, definidas en M, valoradas en R, ¿verdad? O sea que no es como que tan arbitrario la cuestión de la continuidad y de hecho, pues esto es como que lo que inspira un poco la topología, ¿verdad? Que si recuerdan allá, el concepto quizás más importante también es el concepto de función continua, ¿verdad? Que al final como que se puede caracterizar todo en términos de ello, ¿verdad? O sea que al final uno podría decir que en esta sección de hablar de continuidad, prácticamente no se está cambiando mucho la temática que en este capítulo que hablaba de abiertos y de cerrados, ¿verdad? En ese sentido que se habló acá, ¿verdad? Así que bueno, me voy a quedar por aquí por el tiempo y ya para que vayan avanzando para la siguiente tarea, ¿verdad? Les dejo estos ejercicios. Uno de ellos es precisamente el que les mencionaba aquí, ¿verdad? ¿Dónde era? Aquí en los ejemplos, ¿verdad? Aquí, para ver que esta es continua en todo R, entonces ese es uno de ellos. Y los demás pues están relacionados con estos conceptos de continuidad, de distancias de puntos a conjuntos, etcétera, ¿verdad? Vayan avanzando en esto, aunque ahorita, bueno, hay que concentrarse en lo de mañana, ¿verdad? No se confíen con eso de la tarea, recuerden que mañana es el día tope, pero si ustedes ya la terminaron, yo les recomiendo que la suban en el momento que la terminen, la suban, ¿verdad? Si ustedes dejan a última hora, puede ser que a la hora que decidan se caiga el sistema, se le muera el celular, se les muera la compu, no sé, puede ser que pase lo que sea. Y como les dije, no voy a aceptar ese tipo de excusa, ¿verdad? Porque pues, han tenido suficiente tiempo, ¿verdad? Y esto pues ya, como les digo, viene para la siguiente tarea, estos ejercicios, ¿verdad? Les voy a completar, yo creo que con otra hora de clase, o sea, con un video más que les ponga, les voy a completar este capítulo 5, entonces también por si quieren ir avanzando, lo que falta es hablar de estos homeomorfismos y del espacio de funciones continuas. Eh, con eso completaríamos este capítulo y entonces si quieren ir avanzando, de eso sería nuestra siguiente evaluación. Es corto este capítulo, entonces ya la próxima semana, yo les voy a poner un aviso ahí en el campus, pero lo más seguro es que ya la próxima semana ya hagamos otra prueba y que ya tengan que presentar otra tarea, ¿verdad? Entonces vayan avanzando en esto una vez que ya salgan de lo de la primera, pues ya no se den mucho descanso, hay que ir avanzando en lo siguiente, ¿verdad? Ok, no sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta. Si no, pues entonces estamos despedidos y pendientes ahí entonces al campus y al correo ahí, ¿verdad? Para los avisos, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo, me voy a quedar un ratito por aquí. Si no, pues entonces estamos despedidos, ¿no? Saludos a todos, muchachos.